¿Qué tal? Muy buenas noches. Comienza Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Como todos los martes, en una edición sumamente cargada. Maite Sarasola, ¿cómo le va? Por todos los acontecimientos que están ocurriendo en la región. Alejandro Abar, ¿cómo anda? ¿Bien? Y en el país. Y en el país, exactamente. El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó este lunes en Santiago un encuentro presidencial bajo el lema Democracia Siempre. Además del anfitrión, participaron en este evento el presidente de nuestro país, Yamandu Orsi, sus pares de Brasil, Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Abordaron varios temas, entre ellos el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, la reducción de las desigualdades, la lucha contra la desinformación y la regulación de tecnologías emergentes. Las propuestas que fueron presentadas en este encuentro van a ser presentadas posteriormente en la Asamblea General de Naciones Unidas, que va a tener lugar en el mes de septiembre en la ciudad de Nueva York, naturalmente. Y sobre todos estos temas conversamos hoy en Sin Fronteras. Rápidamente le damos la bienvenida a nuestro analista internacional, Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Recién aterrizado? Sí, la niebla complicó un poquito. Me imagino. Estaba difícil anoche, ¿eh? ¿Dando vueltas? No, Laguna del Sauce. Ajá. Hubo que bajar lejos. Bien, vamos a hablar sobre este encuentro entonces, lo mencionábamos, Democracia Siempre. No es el primero que se realiza en realidad, ¿no? Tiene otro origen. Háblanos un poco de cuál fue ese origen y en qué contexto fue que se llevó adelante. Tenés razón, el antecedente es la Asamblea General del año pasado, 2024, y ahí hubo una iniciativa más en solitario, una dupla en realidad entre Lula y Pedro Sánchez, que originalmente tenían la idea de conversar en una clave más política, tomaron la decisión de convocar a otros países, fueron en total 14 países, y tenía un título parecido, ¿no? Era En defensa de la democracia luchando contra el extremismo. Quizá esa parte del extremismo es la que ahora queda un poco más relativizada, pero el centro de la democracia ya estaba, y nos decía ayer Lula que quedó convencido de que había sido una iniciativa buena, pero un poco improvisada y con poca preparación, y que él sentía que un año después merecía un respaldo mucho más grande y sobre todo una mejor preparación. Y la verdad que si uno observa cómo se desarrolló esta reunión de ayer, se notó mucho ese trabajo previo, y hay que entender que a partir de esa iniciativa que se dio el año pasado en Nueva York, luego, no sé si se acuerdan, hubo una especie de reunión virtual por Zoom en febrero, en donde ya no estuvo Pedro Sánchez, pero integraron a Petro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a Yamandu Orsi, que no era todavía presidente asumido, pero ya había sido electo. Y en esa conversación, que no fue pública, aunque se vio de alguna manera las imágenes, lo que no fue público fue el contenido, se pusieron de acuerdo en que se hiciera una reunión presencial en Santiago de Chile y que ya fuera con la composición de los 5 presidentes. Y en el medio luego, entre esta reunión que ocurrió ayer y esa reunión virtual, se dio, ¿se acuerdan?, la cena en la Asunción de Orsi, en donde no estaba Pedro Sánchez, pero sí los latinoamericanos, y allí se reafirmó esta necesidad de un encuentro más amplio, con una preparación distinta. Así que yo diría que ese es el origen. Me preguntabas el contexto. Yo lo que creo es que si en aquel momento, hace un año, estamos casi a un año, ¿no? Porque septiembre es cuando se hace la Asamblea General de Naciones Unidas, estamos a un poco más de un mes. Entonces, si hace un año había un contexto que justificaba poner estos temas en discusión, yo creo que ahora más aún, porque no ha parado de agravarse la situación en torno a los ejes que preocupan a estos liderazgos, ¿no? Es clarísimo el tema de las guerras, y en particular una. ¿Y el tema Trump estuvo sobre la mesa también? No tanto, mucho menos de lo que uno podría imaginar. Quizás sí conectado a las guerras, que no fue el único tema, repito, que se analizó como tema de contexto,
Es verdad que aquí nosotros miramos con mucho énfasis lo que pasa en Medio Oriente. En el caso de España es casi equilibrado con lo que pasa con Rusia y Ucrania, claro, ¿no? Hay como cercanía, sí. Y en ambas guerras la síntesis que de alguna manera surge de esta reflexión que hicieron estos 5 líderes es la incapacidad de resolverlos por el lado de los organismos internacionales, ¿no? Y ahí sí aparece un poco la referencia, quizá no tanto a Trump como tal, sino a esa dependencia que hoy, si uno pone atención, es sorprendente, ¿no? La sensación de estar pendientes de qué hace Estados Unidos con respecto a las 2 guerras. Y si recordamos un poco, en esto fue muy enfático Lula, ¿no? Él decía, Trump anunció que las resolvía en una semana, y ya va bastante tiempo de gobierno de Trump y no lo logra. Entonces, ¿por qué seguir tan pendientes, ¿no? Y no apostar finalmente a que ocurra en Naciones Unidas. Y allí Lula fue muy directo en decir, y si no, cerremos la puerta de Naciones Unidas. O sea, como diciendo, basta de estar como o pendientes del que se cree el dueño del mundo o de un organismo que al final, si asume que no puede, discutamos otro mecanismo. Entonces, creo que como que está llegando un límite. Y te diría que fue la única referencia al caso del gobierno norteamericano, porque luego, y por eso insisto mucho en el contexto, aparecieron otros temas que no dependen tanto de esta actitud de hoy tan especial del gobierno norteamericano. Ni siquiera se tocó demasiado el tema de la guerra comercial. Y estaba la preocupación permanente del desgaste de alguna manera. Uno ve, por ejemplo, lo que continúa ocurriendo en Gaza y es realmente desesperante, desalentador, es muy complejo. Frustrante, ¿no? Y absolutamente, y los gurises siguen muriendo de hambre y no termina de pasar nada, ¿no? Entonces, a nivel de lo que es la política internacional o de lo que son los organismos, claro, hay dudas. Y esa es la frustración, y yo te diría que por eso el tema entró, que originalmente no estaba en la declaración y entró en la declaración, y creo que es muy claro esto de decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Claro. Y primero, no esperar... Salir de la cuestión estática también, pero, ¿no? Por eso cuando me preguntaba si había aparecido el tema Trump, yo te digo, apareció en esta... casi diría este cuestionamiento a estar pendiente de, y al mismo tiempo teniendo a un mes la oportunidad de decir, se va a reunir el mundo, los principales líderes, bueno, en realidad todos los países, en el organismo que le corresponde hacer esto. Se adelantaba, seguramente va a haber a cualquier iniciativa un veto del Consejo de Seguridad, porque ahí está el problema, que el mecanismo, por eso es tan importante, y lo van a ver en la declaración, aparece la discusión de reformular las instancias. Es que ya es obsoleto eso, que un país de los 5 que integran el Consejo de Seguridad con voto, ¿no? Puedan definir qué va y qué no va. Ahora, de todas maneras, la sombra de Trump debe haber sobrevolado todo, porque en alguna medida también está vinculado a todos los temas. Pero yendo a los temas centrales, Álvaro, defensa de la democracia, enfrentar las desigualdades, combate a la desinformación, ¿qué conexión tienen estos temas que parecen ser muy amplios y diferentes, pero que en algún punto se tocan, ¿no?, con respecto a lo que pasa hoy? Están muy relacionados, y yo voy a insistir porque creo que estamos Trump-céntricos en el mundo, y es un error, porque termina siendo, ganó una batalla, se dan cuenta, ¿no?, de transformarse en una referencia a partir de las actitudes que tomas, que son todas negativas. Entonces, ¿cómo salimos de ese círculo? Y porque mencioné la guerra, que creo que, obvio, es imposible no pensar cómo interactuar con esa potencia que al final, dependiendo cómo se posiciona, define gran parte, y con ese poder de veto en el Consejo de Seguridad. Sí, no deja de ser Estados Unidos. Exacto, pero entonces no estoy diciendo con esto que no importe, lo que estoy diciendo es que hay que evitar parecer que solo se actúa a partir de lo que haga, y sobre todo en reacción. Y acá viene la importancia de los otros 3 temas que estuvieron sobre la mesa, que además fue la razón por la cual se convocó a la reunión, ¿no? La democracia, la desigualdad y la desinformación. Por supuesto que también Trump interactúa, su gobierno, su perfil, y yo diría también de algunos gobiernos de ultraderecha de Europa y de América Latina, que interactúan con estos temas, pero yo tuve todo el tiempo la sensación de que había una actitud mucho más de tomar la iniciativa y de asumir responsabilidad que el de seguir descargando los problemas en los otros. Entonces, el tema de la democracia lo podemos tocar al final. Yo empiezo por desigualdad, porque tú decías, Jano, si están interconectados, ¿no?
pueden parecer diferentes, pero en realidad hay una relación directa. El tema de la desigualdad lo hemos perdido de la agenda, como también se fue corriendo el tema de la crisis climática, ¿no? Y de vuelta a esto de no dejar que el foco esté todo el tiempo en el mismo protagonista que niega estos dos asuntos, ¿no? Entonces, desigualdad. Estamos en un momento en donde la desigualdad crece en el planeta. En una región donde es gravísima. Y además nosotros somos la región más desigual. No hemos mejorado, sino que hemos empeorado. Exacto. Y no somos la más pobre, porque el mundo no es más pobre. El mundo está más rico que nunca, hay más recursos económicos que nunca y aumenta la desigualdad, ya no solo en nuestra región, en Europa. Sí. Y va a aumentar más por la priorización de destinar recursos al armamentismo. Entonces, es como muy loco, ¿no? Dos elementos claves de la globalización hoy, que es la desigualdad y la crisis climática, y en vez de atenderlo, el foco va para el lado de armarse y del presupuesto militar. ¿Por qué digo que tiene mucho vínculo uno con otro? Porque inmediatamente, para mí, la desigualdad cuestiona la democracia. O sea, si nosotros vemos que hay sectores que se enriquecen y otros que se empobrecen, los sectores que se empobrecen, que son mayoría, porque ustedes vieron ese dato, el 1% concentra la mitad de la riqueza del planeta. Bueno, frente a eso, la pregunta que hay que hacer es cómo funciona la democracia, si permite eso. Porque se supone que la democracia, entre otras cosas, debería igualar, no aumentar la desigualdad. Entonces, hay una relación directa entre la frustración de la gente, y en el norte se nota mucho. Eso te iba a decir, Álvaro, si me permitís, que sí, en Europa nosotros nos quedamos con la cuestión estrictamente migrante, pero hoy en día se puede ver que las sociedades europeas, cada una con sus características, también enfrentan ese tipo de problemas. Una parte de la sociedad no tiene vivienda, tiene problemas de recortes en los derechos laborales, ¿quién lo diría, no? En una Europa que se vanagloriaba justamente por esos derechos, hoy vemos confrontaciones que no te voy a decir se parecen a las de la región o las de Latinoamérica, pero que tienen muchos componentes que sí, ¿no? Es decir, la gente está peleando por el trabajo, por la vivienda, por la salud, porque ahí también se ve que muchas de las cosas que ocurren en nuestros países, ¿no? La comercialización de la salud también la está padeciendo cada vez más el sistema europeo. Ese fenómeno está generando esa frustración con la democracia. Y además es como percibir que algunos se llenan de plata, pasó en la pandemia, ¿no? Que era la idea de que todos estábamos perjudicados. Bueno, hubo gente que hizo muchísima plata, sobre todo el mundo de las farmacéuticas y demás. Y aquí aparece un tema clave que tiene que ver con que estemos frente a debates y a reuniones internacionales, porque el problema es que esa concentración hoy de riqueza ocurre con lo que es el sujeto empresarial de carácter transnacional. O sea, no se resuelve país por país. A ese poder concentrado en una empresa multinacional no la podés responder desde cada país. Tiene que haber una respuesta a la misma escala, es decir, tiene que haber una política internacional, por ejemplo, para cobrarles impuestos. Porque una de las claves de estos multimillonarios, súper ricos, 1000 millonarios, ahí tienen varios nombres, es que evaden impuestos a niveles nacionales por tener esa estructura transnacional. Terminan poniendo su plata en paraísos fiscales, en fin. Por eso hay un debate internacional, y no es un tema ni de izquierda ni de derecha, es una discusión de gobierno de todos los signos que están acordando tener un impuesto global a las grandes fortunas. Eso no digo que se dejó de discutir, pero se corrió el foco desde que empezó la guerra comercial. Entonces, hay que volver a colocar esta discusión arriba de la mesa, que, repito, tiene mucho que ver con la frustración en la democracia. Y agrego el tercer punto, que después, cuando tengamos a Gustavo Gómez, que participó de una buena parte de las discusiones vinculados a esto que voy a decir ahora, desinformación. ¿Qué tiene que ver? No es la desinformación tradicional, que podemos decir que hay poca información, es otra cosa, que está muy vinculado a este poder enorme de las transnacionales, porque los 1000 millonarios de ahora son básicamente los dueños de las plataformas y básicamente vinculados a la comunicación. Esos que vimos en primera fila, ¿se acuerdan cuando asumió Trump? Y por eso es la centralidad que hoy tienen, ya no solo con un poder económico, sino con una influencia política y más aún con una influencia social. Entonces, tiene que ver con esto que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Cómo se informa la gente? ¿Cómo funciona el periodismo? Y tiene mucho que ver con la capacidad de las plataformas, con los celulares, con la inteligencia artificial. Y yo les digo, no es mi especialidad, y escuché mucho más que hablar en esa parte de la discusión, porque hay ahí una necesidad de pensar regulaciones, límites, cómo se mantiene la libertad de expresión, cuál es el rol del periodismo, cómo nos informamos, cómo chequeamos para que las cosas sean
posibles de discutir a partir de la realidad y no de la invención. ¿Cómo hacemos para diferenciar mentiras de verdades? Y esto está definiendo elecciones en el mundo. Entonces, ahí hay una conexión directa con la democracia, en la medida que se interviene con poder económico en elecciones nacionales. Entonces, este paquete, que repito, no parecía central, esta especie de triángulo, democracia, desigualdad y desinformación, terminó siendo para mí el corazón de una reunión distinta. Y la clave está en haber entendido que esa respuesta ya no alcanza con que sea nacional. Bueno, Álvaro, de hecho, en el programa que viene acá en Sin Fronteras vamos a hablar sobre inteligencia artificial, sobre qué es lo que está haciendo nuestra región, nuevas tecnologías, etcétera. Y es que ahí hay una clave, porque se dan cuenta que además de plataformas que no se controlan y que son de carácter internacional y tienen detrás negocios, está ahora una herramienta que ni siquiera sabemos bien si lo que estamos viendo es la voz de la persona, si está, digamos, producida por... Hay nuevos desafíos, claramente. Es increíble, y eso está generando una idea sobre si la información es verdad o no, si estamos enterándonos de las cosas que realmente ocurren o se está fabricando una realidad paralela. Y en esto se está afectando el corazón de la democracia. No, te comentaba, hablando de esto, que escuché una publicidad de una radio durante la campaña electoral aquí en Uruguay, donde se hacía hablar a los candidatos y decir lo que querían, ¿eh? Hablaban Orsi, Beatriz Argimón, todos los candidatos que conocemos, y era la voz de ellos efectivamente diciendo otras cosas, ¿no? Bueno, ahí quedaba como un juego publicitario, pero el riesgo es absoluto. Dicen, Jano, que lo nuestro es una cosa absolutamente menor con lo que está pasando en otras partes del mundo, así que es un asunto central. Álvaro, el encuentro terminó con una declaración bastante previsible, pero vos que estuviste ahí, ¿te parece que puede ir más allá esto que netamente la declaración que se emitió por parte de los 5 países? Sí, sabés que es una reunión que yo creo que no es común, primero por la preparación que tuvo. Hay documentos, claro, la síntesis es la que se hizo pública, pero hay documentos mucho más amplios. Se trabajó casi 3 meses. El hecho de que haya habido reuniones alrededor, eso es lo que van a hablar con Gustavo Gómez y con Agustín Canzani, además sí, la de sociedad Joaquín, civil estuvo sumamente presente sí, también. Joaquín Sequeira, que estaba para la parte más económica, de desigualdad, Agustín la parte de democracia y Gustavo Gómez con lo de desinformación. Y eso multiplíquenlo por decenas de personas y de organizaciones que estuvieron alrededor de la reunión. Yo diría que la parte de los presidentes es la más visible, pero no sé si la más importante, porque además los propios presidentes decían que una de las claves, hablando de democracia, es la participación, y de la participación social, y particularmente para lo que me parece más importante, que es lo que me preguntabas, ¿cómo sigue esto? Claro. Y sigue independientemente de las cumbres. Primero sigue con una reunión importante en Naciones Unidas. Y que van a haber más países también participando. Sí, y ahí, por lo pronto, Boric antes de la reunión se había comunicado con Reino Unido, con Sudáfrica, Australia, Canadá, México. O sea, vamos a tener... No tengo duda que estará por arriba de 40, 50 países mandatarios que van a acompañar. Hay que ver si es el 23 y el 24. Se propuso Yamandu Orsi hacer ese mismo día un homenaje a Mujica. O sea, van a pasar cosas vinculado a lo más tradicional, que es la reunión de presidentes. En Naciones Unidas creo que esto va a acompañar mucho la preocupación de Guterres, el secretario general. Estamos cerca de un cambio de autoridad. Se habla de la posibilidad de que por primera vez en la historia sea una mujer, y probablemente América Latina. Estaba presente en la reunión Michelle Bachelet, que es una candidata fuerte. Entonces, van a pasar cosas. Pero yo creo que lo diferente está en que detrás hay una red de organizaciones, se le dice en el mundo think tank, tanque de pensamiento, es decir, centros de pensamiento. Estaba mucha gente, había muchos intelectuales del mundo, lo van a ver en estos días cuando aparezca. ¿No? Estuvo Stiglitz. Entonces, hay como una mirada hacia América Latina. Hay una preocupación de quienes lideran ciertos procesos, y de alguna manera esas miradas están llegando a la región. Yo creo que eso es muy bueno para nosotros. La intención es sumar también, ¿no? Sí, y amplitud. Porque al final el centro es todos los que tengan preocupación sobre la democracia. Eso es interesante, porque se acuerdan las discusiones... Que no quede solo un sesgo progresista, digamos, por decirlo ni que hablar. Si bien la reunión tuvo ese carácter, los siguientes pasos van a ser mucho más amplios. Pero ¿se acuerdan las críticas hacia la reunión de los BRICS, ¿no? Donde se decía, recuerdo el Partido Colorado creo que planteaba que se había aceptado tener reuniones con regímenes no democráticos, autoritarios. Bueno, este es la demostración de ese equilibrio.
equilibrio. Claramente los BRICS no pretende ser un espacio de discusión sobre valores democráticos, es un acuerdo económico, comercial y demás. Entonces, en una reunión de este estilo se discutieron cosas que no se podían haber discutido en los BRICS, por ejemplo, los regímenes que cada país tiene. En este caso había una vocación por la democracia. Entonces, me parece que todo eso va a ser síntesis en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero aquí lo más importante es la continuidad. Ya quedó comprometido que el siguiente anfitrión va a ser España en el 2026, y me parece que hay que tomar estas cosas en un país como el nuestro y en la región, como una consolidación de la democracia. Era muy simbólico estar haciendo esto en el Palacio de la Moneda. Es más, hubo una recorrida para mostrar dónde fue que ocurrió el golpe de Estado, dónde estaba Allende. Es decir, hay mucho símbolo detrás. Estamos teniendo el periodo de democracia más largo, también España, que sufrió la dictadura de Franco. Brutal también. Es como una reivindicación sobre la importancia de volver a cuidar, a defender la democracia, y me parece que en ese sentido un país como Uruguay lo debe tomar con mucha amplitud. Uruguay va a ser claramente un protagonista en este proceso, y espero que lo sea la sociedad en su conjunto. No solo un gobierno, sino todos los partidos y particularmente la sociedad. O sea, Álvaro, que esas actividades paralelas tuvieron una relevancia importante, ¿no? Me refiero a las que dieron las organizaciones sociales, sectores que se apartaron un poco de lo estrictamente político. Yo creo que ahí está la clave. Porque si hablamos de democracia, lo que tenemos que demostrar es que es precisamente, no es votar una vez cada 5 años, sino una participación permanente, y creo que al aterrizar a temas tan complejos, y por eso es muy importante los bloques siguientes para que hablen los que saben, es necesario traer esa parte técnica, ese conocimiento y sobre todo quienes lo logran armar en clave regional. Así que me parece que esto recién empieza y va a tener sobre todo la capacidad de ser como un contrapunto a lo que nos está pasando, que es esa discusión absolutamente, digamos, limitada, con eslogan, con descalificaciones. Creo que se le va a agregar mucho contenido, que al final eso es la democracia, ¿no? La capacidad de discutir y sobre todo de participar y de construir juntos algo más que un título. Muy bien, Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Como siempre, en el próximo bloque vamos a estar hablando con Gustavo Gómez cómo es que afectan la desinformación y las nuevas tecnologías a la democracia. Ya venimos. Bien, segundo bloque de Sin Fronteras, y para seguir en tema vamos a hablar un poco de todo lo que veníamos abordando durante el bloque anterior, que es el encuentro que se realizó en Chile, denominado Democracia Siempre, que, como ya lo hemos visto, abordó varias temáticas. Una de ellas fue justamente analizar el rol de la desinformación en el mundo actual y las medidas a tomar frente a esto. Para conocer en profundidad un poco más sobre estos aspectos, hemos convocado a Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom e investigador y consultor de temas de libertad de expresión, regulación de medios, telecomunicaciones e Internet. Gustavo, bienvenido. Buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes a esta hora. Bueno, Gustavo, hablemos o comencemos hablando del tema de la desinformación que se ha mencionado tanto en las últimas horas. ¿Cuál es el diagnóstico sobre este asunto puntualmente que lleva a ponerlo en la lista de prioridades, como hemos visto, de un evento de esta magnitud, ¿verdad? La desinformación ha sido una de las cosas que ha estado más sobre la mesa. Sí, absolutamente. No solo aquí, bueno, en el mundo se discute este tema de la desinformación de hace no muchos años, producto fundamentalmente del funcionamiento de las redes sociales y un modelo de negocios de unas pocas corporaciones dueñas de esas plataformas, que lo que han logrado no es generar un hecho nuevo, como es tener información falsa, sino amplificar, ¿no? y darle más velocidad y, por tanto, más impacto a estrategias deliberadas de desinformación que tienen como objetivo principal o como objetivos principales la destrucción de un candidato, la estigmatización de determinadas propuestas o grupos sociales, a veces incluso el propio proceso electoral y hasta la democracia,
Con lo cual, claramente, en este evento de democracia, esta herramienta, la desinformación utilizada de manera malintencionada y deliberada, utilizando esa plataforma, y claro, se coloca en el foco. Además, ya ha habido experiencias, ¿no? Ya ha habido experiencias en Europa, lo ha tenido España, lo ha tenido el Reino Unido con el Brexit, y mucho más cercano acá lo ha tenido Brasil, ¿no? En el marco de incluso ataques a la democracia. Con lo cual, sin duda alguna, diría que los presidentes tomaron un tema que ya estaba en todos lados y no solamente trataron de juntarse para opinar, diagnosticar, sino también buscar soluciones. Y esas soluciones pasan por colocar un ojo, no tanto en si una información es falsa o verdadera, si el gobierno tiene que decidir qué es falso y verdadero en particular, que sería un problema, sino cómo funcionan esas plataformas, esas redes sociales y cómo hacen para amplificar, de manera tal de poder tomar alguna medida en conjunto para mitigar la desinformación deliberada. Gustavo, está claro que este ha sido un fenómeno que se ha ido incrementando en el tiempo conforme ha ido funcionando en distintos experimentos, como tú decías. Y yo he escuchado por ahí que una vez que se echa a rodar una noticia falsa, el daño ya está hecho. Más allá de que después se logre revertir en cierta medida lo que esa noticia decía, hay un efecto que es inmediato. ¿Es así? ¿Hay un efecto de golpe inmediato cuando ocurre una información de este tipo sobre las personas que están denunciadas o que se ven involucradas en esa denuncia o en esa noticia falsa? Bueno, son varias cosas a la vez, trato de responderte. Primero, no es una noticia falsa, hay que definir muy claramente. Una cosa es una mentira intencionada por dañar, y otra cosa es que yo me equivoqué. También puede ser falso. O una investigación periodística que luego finalmente se demuestra que no tenía los elementos correctos, adecuados. Entonces yo prefiero decir, existe producción intencionada con grandes recursos para inventar una información o incluso una información con parte de verdad, dibujarla, presentarla, hacerla más accesible para el consumo en redes sociales por parte de la población, que sí pueden tener un impacto muy fuerte. Pero no es una noticia aislada, no es una fake news aislada. Importa mucho el volumen y la viralización. Y lo que decías, tenés razón. La amplificación de una desinformación es mucho más rápida y más dañina que el remedio. Es decir, no está siendo suficiente colocar la otra campana después, establecer una respuesta del afectado, porque no circula de la misma manera que la noticia falsa. Y ahí vuelvo a la cuestión de los algoritmos de las plataformas. Si lo falso, lo sensacionalista, lo odioso, lo polarizante, tiene más, anda mucho más rápido que la respuesta para aclarar esa noticia falsa. Gustavo, mencionaste los casos de España y Brasil, dos países que integraron esta reunión. ¿Qué se puede saber en relación a lo que son las políticas que se implementan o han implementado algunos de los países que integraron esta reunión en relación a prevenir o controlar este tipo de casos? ¿Hay experiencias en ese sentido? Acordate que Europa particularmente tiene una directiva de servicios digitales, cosas que en la región nuestra no hay, y casi ningún país tiene regulación al respecto. Pero cosas comunes, alfabetización mediática e informacional. Hay que salir a explicar cómo funciona esto, o sea, hay que empoderar a la gente para que conozca cómo funciona, que pueda por sí mismo tener capacidad de discriminar informaciones falsas de verdaderas, cuando hay una campaña malintencionada, cuando no la hay, cuando es un error. Hay trabajos de alfabetización, hay trabajo de fortalecimiento del periodismo. Las estrategias contra la desinformación también necesitan más periodismo, más información. Es decir, a una conducta que lo que busca es desinformar, no se le puede responder con menos libertad de expresión, sino más libertad de expresión. Y finalmente, también están habiendo algunas experiencias que luego se colocaron en el documento final, que marcan algunas pistas de por dónde seguir. Por ejemplo, respecto a obligaciones de transparencia de las plataformas. Tanto España, que tiene un centro de transparencia algorítmica, como Brasil, que está construyendo uno, están colocando el foco
tal vez no sea suficiente para responder a todos los desafíos, ¿no? Y todos los problemas, pero ahí, hablando de experiencias, de políticas, ahí tenés una que sería muy interesante incluso replicar en Uruguay. Nosotros necesitamos saber cómo funcionan las redes, necesitamos conocer nuestros derechos, necesitamos saber cómo funcionan los algoritmos, por qué amplifica determinados contenidos y no otros. Necesitamos saber quiénes ponen plata para que esa desinformación escale a niveles que puedan tener impacto en derechos y en la democracia. Y para eso, políticas y regulaciones en materia de obligar a las grandes plataformas a informar lo que hacen, sus reglas, sus anuncios políticos, rendir cuentas, ya tiene antecedentes en España y tiene antecedentes en Brasil en el marco de los procesos electorales. ¿Y qué te parece que desde los gobiernos, pienso por ejemplo lo que hizo el gobierno de Lula con X, se enfrente a estas multinacionales, ¿no? Y se les exija cuestiones, no es creo tan común, ¿no? Pero lo que pasó en Brasil con X hizo mucho ruido por eso. De hecho creo que se bajó la red social por un tiempito. ¿Cómo fue eso? Es que le está pasando a Europa, porque antes de eso, que son las decisiones finales que toma la justicia de un país soberano, está el desacato. Es decir, tenemos tecno-oligarcas, multimillonarios, dueños de esas plataformas, que no solo no están dispuestos a tener ninguna regulación, a diferencia de cualquier otra empresa en el rubro que se te ocurra, sino que además están dispuestas, por razones políticas, por ser confesos derechistas, de desacatar órdenes judiciales de un país como Brasil. Claro, cuando vos, de parte de la justicia, a una empresa le exigís información, le exigís que tome algunas medidas y no las toma, hay sanciones. Por ejemplo, apercibimiento. Insiste, no la cumple. Bueno, multas. Le pones multas, 1, 2, 3, y no le hace cosquilla porque tiene tanta plata que ni siquiera les importa pagar la multa. Finalmente Brasil lo que le quedó fue suspender esa red. Fue una medida muy grave, muy importante, porque terminó afectando un espacio de información y comunicación para un montón de gente, pero Brasil se encontró con un empresario que está dispuesto a desacatar las órdenes de una justicia de un país democrático, y creo que eso hay que mirar. Vamos a tener ese problema si hay gente que se cree por fuera de las legislaciones nacionales. Gustavo, ¿y cuál es el camino que se debería seguir? Decíamos recién que en Europa por lo menos existen, o por lo menos pretenden existir algunas regulaciones, en la región no existen. Pensar en regulaciones a nivel internacional en un momento en que parece que, digamos, todos los ámbitos internacionales vuelan por el aire, parece bastante difícil. ¿Cómo se hace para lograr una cohesión por parte de los estados para poder hacer frente a esto que en definitiva termina perjudicando la política de todos los países, ¿no? Sí, estamos en un momento muy complicado para responder esa pregunta, como bien decís. De enero a esta parte existe una posición política de parte de uno de los principales países del mundo y su líder, que es Donald Trump, para destruir el multilateralismo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, eso fue uno de los temas de conversación. Creo que hay que reivindicar la necesidad de un mundo, tal vez revisando las Naciones Unidas, pero no podemos claudicar de la idea del multilateralismo, de la búsqueda de soluciones comunes y de coordinaciones y colaboración entre países. En este terreno, Naciones Unidas está avanzando en un pacto digital global, creo que por ahí va una respuesta. Y por otra parte, aunque en América Latina no tenemos una Unión Europea como ellos tienen, que tiene una estructura y toma decisiones que son vinculantes, nosotros no, creo que comienzo tienen las cosas. Y esta reunión de ayer y las que vendrán, creo que es un buen camino, porque a estos desafíos, como el de las desigualdades, como la democracia, hay que enfrentarlos con colaboración y con enfoque regional, pero particularmente de la desinformación versus plataformas digitales, nace regional. No hay manera de que podamos resolver esto solamente con nuestras decisiones a nivel de país. Y por tanto yo veo auspicioso esta iniciativa que ahora se anuncia va a crecer con el agregado de México, Canadá, Sudáfrica, Reino Unido y otros países del mundo, justamente pensando en que los desafíos son enormes, los poderes a enfrentar
para proteger la democracia son enormes. En particular los países chicos necesitamos de alianzas. Y este camino que se ha iniciado no es el único, pero es una buena señal en ese sentido. Álvaro, en el bloque anterior destacaba que este encuentro estuvo rodeado de actividades en las que participó la sociedad civil. Tú, de hecho, que estás en Santiago, participaste de varias de ellas. En este sentido, ¿qué importancia tiene que la sociedad civil tenga voz en este tipo de encuentros para tratar además este tipo de temas? Sí, sí. A mí me parece muy importante que no se hayan quedado solo en una declaración más. Existen acuerdos de trabajo. Bueno, la última declaración es una declaración más, pero tiene un montón de cosas donde resumen acciones que se han comprometido a realizar en conjunto. Eso es bueno. Están muy bien las declaraciones, pero ya no son suficientes. Y también está muy bueno que se planteen alianzas más amplias. O sea, desde la lógica de los gobiernos tenemos una responsabilidad en esto, pero no es suficiente. Y yo creo además que no es conveniente que solo los gobiernos se enfrenten al tema de desinformación. De hecho, gran parte de la desinformación proviene en la región de políticos, partidos e incluso de gobiernos. Y si uno piensa en la alternancia, ¿no?, de los gobiernos, uno tiene que estar pensando siempre en el peor escenario. Por lo tanto, no solamente fortalecería una posición a favor y en defensa de la democracia, construir una alianza que vaya más de gobiernos, como lo que están buscando, al invitarnos a nosotros de sociedad civil como think tanks a participar, sin ser gobierno, eh, pero también la posibilidad de estar participando en la implementación de esas políticas. Es decir, hay también una cuestión de recursos, hay una cuestión de poder, hay una cuestión de que no deberían ser solo los gobiernos. Creo que la participación de la sociedad civil se ha dado estos días, alimenta la búsqueda de soluciones, pero también refuerza la posibilidad de efectivizarlas, a la vez que nos permite estar de cerca, controlando cualquier desvío que pueda haber en esa implementación. Bien, Gustavo, indudablemente un tema que llegó para quedarse y que seguramente irá evolucionando, veremos hacia dónde. Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom e investigador y consultor en temas de libertad de expresión, regulación de medios, telecomunicaciones e Internet. Gracias por estos minutos aquí en Sin Fronteras. Muchas gracias. Adiós. Muy bien. Quédense porque sigue Sin Fronteras, ya venimos. Bien, y en este tercer y último bloque de Sin Fronteras seguimos analizando lo que dejó este encuentro que se desarrolló en Chile, Democracia Siempre, porque precisamente uno de los temas centrales fue la defensa, el cuidado, la participación y la profundización de la democracia. Para meternos entonces en estos aspectos, recibimos también desde Chile al director de la Fundación Liber Sereña, Agustín Canzani. Agustín, gracias por tomarte este ratito para conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, contanos un poco qué reflexiones se han hecho en relación a la situación de la democracia, tanto en nuestra región como también en el mundo, de qué anduvieron conversando en este sentido. Correcto. A ver, lo primero es que hubo un consenso tanto en el encuentro de presidentes como en el encuentro que reunió organizaciones de la sociedad civil, los centros de estudio de pensamiento y distintos actores sociales y políticos, de que la democracia está desafiada, ¿sí? Está desafiada por cambios globales en el mundo y está desafiada también porque de alguna manera han ido surgiendo experiencias políticas y de gobierno que la ponen en jaque. Por lo tanto, desde la perspectiva de la valoración de la democracia como un sistema político y como también una forma de convivencia social, hay que defenderla. Y defender la democracia no puede limitarse a lo que haga un solo país. No puede limitarse incluso a lo que haga un conjunto pequeño de países, sino que tiene que ser un proyecto global de todos y todas quienes se sienten demócratas en el mundo. Y este es un elemento central. La percepción de amenaza de la democracia lleva a establecer de alguna manera
mecanismos de acción de su defensa. Y esa defensa, la defensa de los valores democráticos, tiene que hacerse desde una perspectiva que haga énfasis en el multilateralismo. El hecho de que 5 presidentes que no son solo de la región se hayan juntado para no solo dialogar entre ellos, sino también dialogar con organizaciones políticas y la sociedad civil, creo que genera un antecedente bien interesante, porque esto no fue un encuentro para discutir agendas bilaterales, este no fue un encuentro para discutir cuestiones de comercio, este fue un encuentro para discutir y tratar de avanzar en términos de defensa de los valores democráticos y defensa de la democracia a nivel global. ¿Por qué se hace este encuentro? Porque se percibe que hay una amenaza y que a esa amenaza hay que responder con acción. Agustín, en base a esto y teniendo en cuenta justamente la actual coyuntura que vive el mundo en este aspecto, sobre todo en las amenazas que aparecen cernirse sobre la democracia en todos los países, ¿cuáles serían las principales acciones para revertir estas tendencias, encararlas, si es posible, naturalmente, ¿no? ¿De qué manera se podría hacer, tal vez a nivel global o regional? Bien, lo primero es ser proactivos. La idea es que las instituciones democráticas, tal como están formuladas, por su por su mera enunciación, por así decirlo, no hace una democracia si no hay una sociedad activa detrás. Entonces, hubo una parte de este encuentro en el que tuvo lugar en el domingo, en donde nos juntamos centros de pensamiento, gente vinculada a la sociedad civil, tratando de ver buenas prácticas, por así decirlo, desde distintos lugares, partidos, organizaciones sociales, etcétera, que creemos que pueden fortalecer el funcionamiento democrático y los valores democráticos a distintos niveles. Y ese intercambio, aunque parezca muy micro, es muy aleccionador porque uno encuentra que hay formas muy variadas de responder a algunos desafíos. Por ejemplo, sé que ustedes han estado dialogando, pero toda la cuestión de la desinformación, toda la cuestión de cómo se está presentando esta temática a nivel global, es algo que merece una respuesta. Las sociedades no pueden dejar, por decirlo de una manera muy caricaturizada, pero no pueden dejar que los magnates tecnológicos definan las formas en cómo se procesa, ¿sí?, se intercambia y en definitiva se usa la información en las plataformas digitales. Entonces, esto hay que de alguna manera enfrentarlo. Y vimos experiencias interesantes, por ejemplo, en el caso de Brasil, un conjunto de ONGs que se reunieron para establecer, para primero retratar lo que pasaba en las redes sociales, después diagnosticar qué efectos tenía eso que pasaba en las redes sociales, por ejemplo, en una campaña electoral a través de cuestiones como las noticias falsas, y proponer y lograr que se generaran cambios legislativos sobre el tema. Esta es un área que puede ser considerada muy micro, pero que vale la pena explorar como una posibilidad, de alguna manera, de mejora de prácticas sociales y políticas que nosotros creemos que pueden afianzar la democracia. Hay otro nivel, si ustedes quieren, más macro, que es de alguna manera reforzar el multilateralismo respetando las reglas que el propio mundo se ha dado para las interrelaciones, y en ese sentido hay un juicio sumamente crítico sobre cómo algunos países están pervirtiendo ese orden internacional que costó tanto construir y que de alguna manera es la base de buena parte de la paz mundial. Entonces ahí hay una acción que viene más desde arriba hacia abajo, por así decirlo, que me parece que es un ejemplo también interesante porque implica que está involucrando a jugadores muy importantes. El hecho de que haya estado un país como Brasil, con la importancia que tiene en América Latina, un líder europeo como Pedro Sánchez, con la importancia que España tiene hoy en Europa, es un indicador de que ahí hay
no solo una preocupación, sino también una voluntad de actuar. Y quiero rescatar que se dieron instancias muy interesantes de diálogos muy horizontales, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar sentado en la mesa con un presidente de la República y eso le pasó a muchos de mis colegas y realmente los diálogos fueron tremendamente horizontales y eso es algo que de alguna manera fortalece también la democracia porque permite establecer un contacto y el intercambio de puntos de vista con una disposición a la escucha que no siempre es tan común, no era tan habitual en otros momentos. Agustín, este encuentro generó también algunas críticas. ¿Qué pensás respecto a esto, de que se desarrolle un encuentro donde se busca fortalecer la democracia y que se reciban críticas y que se lo considere por parte de estas personas como un encuentro puramente ideológico, creo que fue lo que dijeron? Bueno, quizás uno podría decir, la respuesta fácil es descartarlas tomando en cuenta a veces de quiénes vienen, ¿no? Otra respuesta fácil también es descartarlas considerando que lo que hacen es un uso instrumental de este encuentro para fines políticos partidarios o fines electorales en cada país. Pero yo iría a una cuestión más profunda. Criticar que un conjunto de gobiernos y liderazgos políticos y organizaciones de la sociedad civil se junten para defender la democracia, con el propósito de defender la democracia, me parece que dice más de quienes critican eso que de quienes participan de ese proceso. Yo me preocuparía, como persona que creo tener valores democráticos, si hay gente que se junta para otras cosas, que no es defender la democracia. Entonces, me parece que lo que hay acá es también el hecho de que hoy la defensa de la democracia empieza a ser un riesgo para gente que a veces no se siente del todo cómoda con los estándares democráticos. Y este punto es un punto que debe ser considerado, ¿no? Agustín, en base a esto, ¿qué formas de organización a escala internacional se necesitan para actuar a este nivel? ¿Y cuál sería el papel de las fundaciones como la Liber Sereni, por ejemplo? ¿Qué rol tendrían en la búsqueda, bueno, justamente de la solución a esos temas? Bueno, el primer lugar es que nosotros coincidimos, creo que todos y todas quienes estamos acá, de que hay distintos actores que tienen que involucrarse activamente en la defensa de la democracia. Yo represento un centro de estudios y pensamiento vinculado a un partido político, pero había compañeras y compañeros vinculados a organizaciones de la sociedad civil en campos tan diversos como la información, o la educación, o la salud, o la asistencia social, etc. Entonces, cada uno y cada una, persona y organización, tiene su rol. En el campo de las fundaciones que trabajan con los partidos políticos, lo primero es, de alguna manera, reconocer que hay una nueva sociedad que tiene nuevas complejidades y que tiene insatisfacciones con el funcionamiento democrático, ¿sí? Y que esas insatisfacciones son, de alguna manera, una base, a veces para apoyar proyectos casi de tipo mesiánico, que terminan erosionando el sistema democrático como tal. Entonces, y esto el presidente Yamandu Orsi sé que lo planteó en varias instancias, hay que atender a esos descontentos. No hay que descartarlos, hay que aprender a escucharlos y hay que intentar interpretarlos. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que hay que buscar mecanismos que permitan que la institucionalidad democrática sea capaz de interactuar con la sociedad de forma tal que la sociedad no vea esa institucionalidad democrática como una especie de torre de marfil, algo alejado, ¿sí? Que solo maneja una élite y que no es capaz de escuchar las demandas de la gente. Necesitamos instituciones democráticas que sean permeables a escuchar las demandas sociales, lo que no quiere decir que sean necesariamente cuestiones que tengan que responder haciendo mecánicamente lo que cualquier grupo de la población plantea, pero sí tienen que ser capaces de tener esa función de escucha y tratar de procesar esas demandas de la forma más rápida
y más abierta posible. Este es un segundo elemento bien importante. Y un tercer elemento importante es esta idea de que hay un conjunto de desafíos que nos plantea la globalización, que quienes estamos en centros de pensamiento, de estudio, que están detrás de los partidos políticos, nos obliga a repensar muchas políticas públicas, ¿sí? Nos obliga a repensar muchas políticas públicas en el ámbito laboral, nos obliga a repensar muchas políticas públicas en el ámbito educativo, nos obliga a repensar muchas políticas públicas en el campo de la comunicación y la información, nos obliga a repensar muchas políticas públicas en el área de la atención a demandas referidas a las nuevas generaciones de derechos, y eso tiene que ser incorporado por los partidos políticos, ¿sí? Y tiene que ser respondido con innovación en las políticas públicas. Repetir lo que se hizo en muchos casos no va a ser suficiente, porque estamos en un mundo distinto que nos exige cosas diferentes, y por lo tanto creo que acá hay un esfuerzo de creatividad política. Lo bueno es que en este esfuerzo de creatividad política no estamos solos. Hay un conjunto de personas y un conjunto de organizaciones que puede intercambiar, tanto para proponer cosas que se hicieron en algún lugar que nos pueden servir como inspiración, como para no volver a cometer errores. Y acá es bien claro que no se trata de cortar y pegar lo que se hizo en un país para aplicarlo en otro, pero sí de tomar algunas de esas experiencias como inspiradoras, tanto para lo que se puede hacer como para lo que no se puede hacer. Y aún así deberemos seguir creando, porque las políticas públicas clásicas en algunos casos son efectivas y en otros casos son más limitadas respecto a los fenómenos que enfrentamos. Muy bien, Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Seregni, te agradecemos mucho por este ratito con nosotros. Un gusto. Que estés muy bien. Bueno, nos vamos. Nos vamos, llegamos al final de este Sin Fronteras. Nos volvemos a encontrar otra vez por la pantalla de TV Ciudad el próximo martes. Gracias por estar. Como Chau. siempre, y que descansen.